Hola, muy buenas tardes, tengan todos mis estimados amigos. Como siempre recibo un cordial saludo de parte de su amigo y hermano Richard Eora desde Venezuela, Maracay. Hacía rato pues estaba algo ausente de esta plataforma debido a algunas limitaciones que he tenido. Sin embargo, siempre pendiente de estar llevando a cabo, continuar con este proyecto que iniciamos con el fin de que muchas personas puedan estudiar las Escrituras y puedan conocer la verdad, recordando como siempre cuál es el fin de esta transmisión o de este programa, lo cual es exponer el error religioso de miles de denominaciones que existen en el mundo. Sin embargo, tenemos que resaltar las más populares, religiones o denominaciones como la de los Testigos de Jehová, la de la Iglesia Pentecostal Evangélica, la Iglesia Bautista, la Iglesia Libre y la Iglesia Mormona, y este tipo de denominaciones que son las más conocidas en Latinoamérica. Bueno, hoy vamos a poner en contraste lo que es la oración de fe, la llamada oración de fe que practican algunas denominaciones, y lo que es el bautismo en agua. Vamos a poner en contraste estos dos temas o estos dos puntos, ¿sí? La iglesia evangélica o la denominación evangélica, normalmente ellos creen que a través de una oración de fe es posible obtener la salvación y entrar en una relación con Dios como cristiano. Esto es lo único suficiente, según enseñan estos grupos, se necesita para poder tener una relación con Dios o obtener el perdón de los pecados u obtener la salvación. Bien, la oración de fe, esta oración que una vez la hice yo, perteneciendo a un grupo denominacional pentecostal evangélico hace unos años atrás, dice de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Señor Jesús, perdóname todo lo que te he ofendido de pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Normalmente esto es lo que le hacen repetir a una persona en los grupos evangélicos cuando una persona es convencida por lo que ellos enseñan, muchas veces en las llamadas campañas multitudinarias o muchas veces en evangelizaciones personales o particulares. Finalmente ellos como puente para unir al pecador con el Señor utilizan esta oración. Pero bien, la pregunta que yo no pude responder una vez es: ¿dónde aparece dicha oración como medio, como forma de salvación para el hombre? ¿En qué parte de las Escrituras, en la Biblia, cuando el Señor Jesús o cuando los apóstoles inspirados establecieron como forma, método, plan de salvación para el hombre esta oración de fe? Bueno, a lo que yo no pude nunca responder esta pregunta. Sin embargo, cuando nosotros entendemos, cuando nosotros somos coherentes y conscientes de lo que leemos en las Escrituras, vamos a ver que en ninguna de las conversiones que se presentan en las Escrituras está presente esta oración de fe. Vamos a ver un par de textos. Las instrucciones precisas de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo,
y eso antes de su ascensión, fue la de predicar y bautizar al que cree con la finalidad de que éste obtenga la salvación. Esas son las instrucciones que Jesús, entendemos nosotros con claridad, le deja a sus apóstoles, les deja como misión predicar el evangelio y bautizar a la persona que cree, a la persona que desarrolla fe, y esto con el fin de obtener la salvación. Y eso lo leemos en Marcos capítulo 16, verso 16, allí en la Reina Valera 1960, dice de esta manera: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Acaso dijo Jesús al que creyere e hiciere una oración de fe? No, ¿verdad? Yo no leo eso en este texto. Para comenzar, estas fueron las primeras instrucciones que reciben los apóstoles para con aquellas personas que tenían que escuchar el evangelio y que iban a desarrollar fe. Entonces vemos un mandamiento claro de que el Señor manda a predicar el evangelio en el verso 15, y en el verso 16 dice lo que hay que hacer con esa persona que cree, y es que tiene que ser bautizado con el fin de obtener la salvación. Luego vemos otro caso en el día de, por ejemplo, en el día de Pentecostés, que fue el primer sermón evangelístico predicado por boca del apóstol Pedro, con lo cual se logra la aceptación de la culpabilidad de muchas de las personas que estaban presentes en ese lugar. Y vamos a leer en el relato, no vamos a leer todo el relato, pero vamos a leer, por ejemplo, algunos versículos específicos posterior a ese sermón que compungió el corazón, ¿verdad? Que entristeció, que convenció a los hombres que estaban allí presentes de que debían arrepentirse, de que tenían pecados y de que había una separación entre ellos y Dios. Bueno, Hechos capítulo 2 verso 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, la pregunta, ¿qué haremos? Es decir, esta pregunta, ¿qué haremos?, es pidiendo a Pedro una solución a ese problema de separación o de distanciamiento hacia Dios que tenían producto de su pecado, ¿verdad? Producto del pecado que habían cometido. Entonces ellos la pregunta que hacen es: bueno, ya hemos entendido que somos pecadores, que estamos mal con Dios, que estamos enemistados, pero ¿qué haremos para solucionar eso? O sea, ¿cómo podemos reconciliarnos con Dios? ¿Cómo podemos resolver ese problema con el Señor? A lo que Pedro responde en el verso 38, dice: Pedro les contestó, y esto yo lo tomé de la Biblia latinoamericana, que me gusta mucho como dice este versículo acá, y dice lo siguiente: Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados, y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Noten lo siguiente: a la pregunta sobre qué solución habría para solucionar el problema de enemistad y de separación que tenían estos hombres con Dios, la respuesta de Pedro fue precisa. Esto haciendo honor al mandamiento que habían recibido de Jesús en Marcos capítulo 16, versos 15 y 16, donde ya leímos en la lámina anterior. Pedro, cumpliendo cabalmente con lo que el Señor le había mandado antes de su ascensión, dice que estos tenían que arrepentirse y tenían que bautizarse. ¿Para qué? ¿Por qué motivo? ¿Con qué fin? Bueno, para poder obtener el perdón de los pecados y para poder recibir el regalo del Espíritu Santo, lo cual es la salvación. Entonces,
vemos estos dos casos, ¿verdad? Y luego leemos en Hechos, capítulo 2, verso 41, lo leemos en la Biblia Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional. Dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Ese día que Pedro predicó el sermón en Pentecostés, no enseñó que para poder ser salvo o comenzar una relación con Dios tenían que repetir o decir una oración de fe. Entonces Pedro lo que les dijo a ellos fue que tenían que bautizarse, tenían que arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados. Entonces ese día, dice el verso 41, que de las personas que recibieron su mensaje, aquellos que aceptaron el mensaje, aquellos que desarrollaron fe y en su corazón se desarrolló también ese sentimiento de arrepentimiento por los pecados, o esa necesidad de arrepentimiento por los pecados, dice que fueron bautizados. Y esas personas que fueron bautizados, dice que se unieron a la iglesia, unas 3,000 personas. Es decir, que para pertenecer a la iglesia, para estar unido a la iglesia, para formar parte de la iglesia, para ser cristiano y para comenzar una relación con Dios, para tener el privilegio de llevar el nombre de hijo de Dios, tenemos que ser bautizados. Esto es lo que enseña el texto. Entonces yo no veo ninguna dificultad en ninguno de estos dos textos para entender este principio básico del plan de salvación diseñado por el Señor para que se cumpla dentro de la iglesia y para que los hombres acaten esa ordenanza. Entonces no leemos aquí en ningún lado donde Pedro le haya dicho a estos hombres, porque si la cuestión se tratara de una oración de fe, Pedro de manera sencilla, cuando ellos le preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos?, Pedro de manera simple les hubiese dicho: bueno, repitan entonces conmigo todos esta oración de fe, ¿sí? Una oración de fe. Pero resulta que no fue la respuesta que recibieron. Estos hombres tenían que hacer algo más que eso, y tenían que arrepentirse y bautizarse. Muy bien. Los que enseñan y practican la oración de fe como único requisito para ser salvo y convertirse en cristiano, ven dicha oración en este texto. Ellos dicen que allí está la oración de fe. Ellos de alguna manera visualizan la oración de fe. Romanos capítulo 10, verso 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, en este texto, ellos pueden apreciar por inspiración divina ese mandamiento de esa oración, lo cual es un grosso error, es un grave error, ¿sí? Si nosotros aceptamos, pensamos, creemos y enseñamos que con que en este versículo, ¿sí?, y con estos requisitos que se mencionan allí son suficientes para obtener la salvación, bueno, entonces eso también implica que nosotros no debemos hacer nada más. Si solo basta confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, que Dios le resucitó de entre los muertos, bueno, si solamente eso necesitamos para ser salvos, entonces dudo, ¿sí?, hay que poner en duda de que haya en el mundo una persona que no sea salvo, excepto los ateos, ¿verdad?, excepto los escépticos o los gnósticos, que de pronto no tienen fe, no tienen creencia, ¿verdad?, no creen en Dios. Así como el bautismo no es el único requisito para obtener la salvación, tampoco la fe, tampoco el creer, tampoco el confesar
es el único requisito. Tampoco el arrepentirse, son los únicos requisitos para obtener la salvación. Entonces, aquí simplemente se están mencionando un par de requisitos que también son necesarios, obviamente, ¿verdad? El confesar a nuestro Señor, el proclamar a nuestro Señor y creer que Jesús es el Hijo de Dios, son requisitos necesarios para poder obtener la salvación. Sin estos requisitos, sin el requisito de la fe, que es el requisito principal, el hombre no pudiera luego hacer más nada. El hombre ni siquiera tuviera que asistir a la iglesia, el hombre no tuviera que bautizarse, el hombre no tuviera que orar, el hombre no tuviera que hacer nada, absolutamente nada con respecto a cuestiones espirituales. ¿Por qué? Porque no cree, simplemente porque no cree. Entonces el no creer lo limita, ¿verdad?, a no hacer nada con respecto a un ser que él no concibe en su mente, a una idea que él no concibe en su mente. Entonces, entendiendo bien este versículo, bueno, entonces no haría falta congregarse, no haría falta predicar el Evangelio, no haría falta nada más, nada, simplemente confesar y creer en el corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Entonces, lo que hay que explicar acá es que ni el bautismo solo salva, ni la fe sola salva, ni el creer solo salva, ni el arrepentirse solo salva. ¿Sí? Entonces, estas son cosas que tienen un efecto verdadero cuando se complementan, cuando se unen, cuando se juntan, ¿verdad? Son una serie de cosas que van de la mano y donde ninguno puede estar ausente. Ni el bautismo puede excluirse, ni la fe puede excluirse, ni el arrepentirse puede excluirse, ni el confesar puede excluirse. Son cosas que tienen que ir juntas, van de la mano. Si leemos en Romanos capítulo 6, verso 4 al 7, nosotros de manera muy comprensible, si leemos con un corazón humilde, ¿verdad?, con una disposición abierta, con una mente abierta, aquí yo creo que no hay dificultad para entender lo que el bautismo significa en la vida del hombre y lo que el bautismo hace en la vida del hombre. Dice Romanos 6, versos 4 al 7, porque somos juntamente sepultados con Él, es decir, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Lo que quiere decir este primer versículo es que nosotros en el bautismo somos muertos y sepultados. Fíjense, somos muertos y sepultados con Cristo y también somos resucitados con Cristo. Y para entrar en una relación con Dios, nosotros tenemos que pasar por este proceso de morir, y en este sentido es al pecado, ¿sí?, de ser sepultado para que nuestro pecado quede sepultado y luego resucitar a una nueva vida. Mira lo que sigue diciendo, dice, porque si fuimos plantados, mira esta manera tan gráfica y sencilla con la que este texto en Romanos 6, verso 4 al 7, describe lo que el bautismo representa, significa y hace en la vida del hombre. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, esto es a través de las aguas del bautismo, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, ¿qué cosa? Que nuestro viejo hombre fue crucificado. Entonces aquí entendemos claramente que si nosotros no participamos del bautismo, no somos crucificados. Es decir, el viejo hombre aún está vivo, no está crucificado. Y luego dice, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces el cuerpo del pecado no ha sido destruido si no participamos del bautismo. ¿Sí? Aquí dos cosas importantes. Nuestro viejo hombre no es crucificado, ni el cuerpo del pecado en nosotros ha sido destruido. Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado.
El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si hemos muerto a través de esta muerte que acá de manera gráfica se presenta a través del bautismo, si hemos muerto a través de ese método, de ese medio, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado, entonces nosotros hemos sido justificados. Pero ¿qué pasa con una persona que no ha muerto entonces? ¿Qué pasa con una persona que no se ha sometido a estos pasos? ¿Qué pasa con una persona que no se ha sometido a este método diseñado por el Señor? Bueno, es una persona que, en pocas palabras, su viejo hombre sigue vivo, no ha sido crucificado. Su naturaleza pecaminosa sigue allí, nunca sus pecados fueron perdonados. Y, según entendemos acá, ese hombre que no ha sido bautizado no ha sido justificado del pecado. Luego dice al final, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Nosotros morimos con Cristo a través de las aguas del bautismo, eso es lo que hacemos. Y resucitamos con Cristo allí mismo a través de las aguas del bautismo. Eso es lo que pasa en la vida de un hombre. Bueno, de manera sencilla quise explicar esto, sí, y poner en contraste ese asunto de la oración de fe, lo cual no se muestra, no se enseña, no aparece, no hay evidencia de ella en ninguna de las páginas del Nuevo Testamento. Por el contrario, vemos que el bautismo siempre está presente en las conversiones de los hombres que se narran allí en el libro, sobre todo en el libro de los Hechos. Muy bien, que el Señor les bendiga. Entonces recuerden que vamos a tratar de continuar de manera más seguida con estos estudios y de manera más corta, ¿sí? Para que no se hagan tediosos, y el fin es que seamos edificados. Cualquier cosa pues pueden dejarla allí en los comentarios. Que el Señor les bendiga.